tal? Como veis, este vídeo va a ser más tranquilo en casa que, los vlogs de viajes los disfruto un montón, pero también me apetece hacer este tipo de vídeos, conectar con vosotros, contaros qué está pasando, porque ahora están pasando muchas cosas. Me apetece también hacer un parón y contaros qué tal está yendo este año con respecto al póker, a qué eventos voy a ir, por qué no voy a ciertos eventos, que también es una cosa que pues recibo muchas preguntas cuando se celebra un torneo más o menos importante y no voy. Siempre por redes me preguntáis, Lucía, ¿por qué no estás en este torneo? Y bueno, pues quería daros el motivo de esas cosas, porque me parece además un motivo muy interesante que quizás os pueda ayudar a muchos de vosotros. Podría salvar más de una carrera profesional. Normalmente la rutina que yo antes tenía era: por las mañanas me dedicaba a hacer todo lo del contenido y por la tarde le dedicaba más tiempo al póker. Pero ahora no estoy haciéndolo así, porque aunque me parecía una buena rutina y era bastante eficiente, sí que es verdad que yo soy una persona más vespertina. O sea, yo por las mañanas estoy completamente así. Me ha pasado toda la vida, o sea que os podéis imaginar lo mal que lo he pasado en el cole. El otro día me paré a pensar y dije, si yo por las mañanas no puedo ser muy productiva porque además mi cabeza no funciona bien, y luego me doy cuenta que por la tarde-noche es cuando mejor funciono, pero estoy súper cansada porque he intentado estar haciendo todo el día cosas, pues vaya tontería, ¿no? Para mí, echarme en la cama a las 12 del mediodía porque estoy cansada me parece como súper mal, me siento fatal. Y Javi, por ejemplo, cuando empezábamos, me acuerdo que él lo hacía de vez en cuando y yo flipaba. Yo decía, madre mía, y no se siente mal y no se siente no productivo, ¿y cómo lo puede hacer? Él me decía, pero ¿por qué no voy a poder dormir a las 12 del mediodía? ¿Quién me lo impide? Y lo pensaba y decía, pues es verdad, o sea, no te lo impide nadie, ¿no? O sea, si tú estás cansado puedes dormir y luego vas a ser más productivo. Yo entiendo que si tienes un trabajo, o como antes teníamos el cole, incluso he tenido trabajos donde iba de 6 de la mañana a 2 y me he tenido que despertar a las 5 de la mañana. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero ahora que tengo opción, ¿por qué estoy tan automatizada en que tiene que ser así si eso no funciona para mí? Es lo bueno de poder tener un trabajo que me permite elegir las horas. Entonces me paré un poco y dije, oye, vamos a ver, ¿por qué tengo que ser productiva por las mañanas? Y entonces directamente dije, vale, por las mañanas no trabajo. Ahora tengo que alargar la noche y meter las horas que hacía de trabajo por las mañanas, que horas sí que eran, pero no eran muy productivas. Entonces las meto por la tarde, me he organizado de tal manera que ahora estoy genial, porque por las mañanas lo dedico pues para hacer deporte, arreglar un poco la casa, planificar algunas cosas que tengo que hacer. Y encima lo que estoy descubriendo es que cuando no tengo la obligación de hacerlo, las estoy haciendo, porque ahora llevo, por ejemplo, una semana que, como sabéis, he pasado a la fase de grupos del Poker Pro Master. Pues ahora estoy estudiando algo de Heads Up, y sin tener que, porque dije que por las mañanas no iba a hacer nada productivo, pues ahora estoy estudiando Heads Up porque me apetece. Fue dejar la palabra obligación y me quité de encima un peso muy grande cuando no tenía necesidad. Por eso digo que a veces tenéis que parar un segundo a pensar en lo que estáis haciendo, si va con vosotros y si podéis hacerlo de manera más óptima. Así que nada, no cuento más rollos, disfrutad del blog. Terapia. Ahora vamos a ir a una clase de pádel y luego nos vamos a ir a comer al Otasco. Vámonos, que ya voy tarde.
comida súper rica y ahora ya estoy aquí en la oficina preparada para abordar una tarde de trabajo. Son ahora mismo casi las 5 de la tarde. Me iba a poner a estudiar un poco de Heads Up, pero me gustaría deciros o responderos más bien a la pregunta que siempre me hacéis. ¿Cuándo se celebra un torneo más o menos importante que me decís, Lucía, por qué no has ido a este torneo? A ver, primero de todo decir que aunque sea embajadora de 888, no seleccionan los torneos para mí o porque el torneo sea de otra sala no me dejen ir. Eso no es así, yo puedo elegir a los torneos a los que quiero ir, cosa que agradezco muchísimo. Ahora mismo se está celebrando el EPT de Montecarlo. ¿Por qué no ha sido el EPT de Montecarlo? Bueno, pues no voy al EPT de Montecarlo porque si fuera a todos los torneos que se celebran durante el año, pues probablemente mi carrera como jugadora profesional de póker ya habría llegado a su fin. De hecho, es uno de los errores que se cometen sobre todo al inicio. Yo ya pasé por ello y lo sufrí, entonces bueno, pues por lo menos he aprendido de mis errores y es algo que no volveré a repetir. Hay que ser muy conscientes de que nuestra herramienta de trabajo es el dinero y saber gestionar tu dinero para jugar al póker, tu banca, es, si no es el más importante, es uno de los más importantes junto con la mentalidad en el póker. Entonces es imprescindible que se lleve a pies juntillas. Yo recuerdo cuando comencé tomándomelo más en serio en los casinos, que me sentaba a jugar cash, que bueno, en un casino ya, por lo menos en Alicante, lo mínimo era 2,5, ya era bastante alto. Entonces mi banca tampoco es que fuera demasiada, pero ya no frecuentaba partidas privadas, entonces tenía que jugar las del casino. Recuerdo sentarme en cash y poder hacer dinero, que luego veía el dinero, me apuntaba al típico torneo y obviamente no entraba en premios. Y aunque entrara en premios, la cosa es que en un medio plazo no vas a poder sostener eso. Yo recuerdo pasar pues momentos muy malos, ver que había tirado el dinero, porque ya no solo es el torneo, es que eso sumado a los gastos de vida que tienes cuando eres un jugador de vivo, sobre todo jugadores de vivo, hay mucho descontrol del dinero. El dinero sale, te vas a comer por ahí, entonces al final eso es un claro indicador de que va a acabar mal. Creo que es normal pasar por ahí y que casi todos los jugadores, sobre todo del vivo, han pasado por esa situación. Eso lo que nos enseña es no hay que hacer eso, básicamente. O sea, mi día a día no es ser una jugadora de torneos. O sea, yo en mi casa no juego torneos a diarios, por lo que a mí no me interesa irme a jugar muchos festivales de torneos porque es mucha varianza y no es mi modalidad, por así decirlo. Preparo un presupuesto y los que se salgan del presupuesto o son festivales muy grandes, como por ejemplo Las Vegas, lo que hago es vender porcentaje de mis torneos. Yo, en mi opinión, si estás empezando, sé que muchas veces vas a ver a tus amigos que van a ir a jugar un torneo, alguno de ellos va a tener la suerte de pues, pillar algún premio o algo así y parece que sea lo más normal o que a ti también te va a pasar. Pero de verdad creo que no es el camino fácil. O sea, aunque la gente crea que ese es el camino fácil y por eso lo hace, porque pinchan algo y les cambia la vida, creo que realmente es el camino más difícil. Lo importante es que te centres en la modalidad de póker que tú quieras y trabajes en esa modalidad. En conclusión diría que gestionar bien la banca es fundamental, que jugar demasiados torneos en vivo es lo opuesto. Entonces, pues simplemente que le deis una vuelta y penséis si en vuestra situación concreta lo estáis haciendo bien o quizás os estáis dejando llevar un poco más porque veis a la gente que lo hace y entonces vosotros también queréis hacerlo. Os voy a mostrar cómo estoy entrenando yo para jugar el Poker Pro Master, que tengo que jugar algunos heads up y bueno, no es mi modalidad. Yo tengo esta herramienta de estudio, GTO Wizard, la versión de cash, tengo el Elite anual. Lo que pasa que, claro, aquí no me entra el heads up. Entonces lo que he hecho es comprarme una suscripción mensual, uno antes que Elite, no sé si es Premium, porque bueno, tampoco me hacía falta el Elite para esto. Lo que hago es jugar contra el bot, intento mirar las situaciones, obviamente estudiar también las tablas de OR o de LIMP. La verdad que el heads up
es bastante más complejo de lo que pueda parecer. A mí en realidad es una modalidad que me está gustando mucho, estoy jugando muy a gusto y bueno, lo que mola es que tú estás jugando contra la máquina que juega de manera GTO, que es pues el juego equilibrado, pero luego tú ya te puedes ir desviando, haciendo ajustes conforme ves que está jugando tu rival. Es un poco pues para que no te exploten básicamente. Pero bueno, que al final luego nunca se puede jugar tan así porque el rival no es una máquina y es un humano, entonces bueno, siempre hay que jugar un poco más explotativo. Para mí es la única herramienta que yo utilizo ahora de estudio, tanto como para el Heads Up como para Cash. Yo lo tengo ya más de un año, pero lo que he hecho es contactar a los de Wizard para decirles si me podían dar algún enlace para mis seguidores, si querían hacer la compra, porque de verdad es una herramienta que recomiendo 100% y más si quieres dedicarte a jugar al póker de manera seria. Si no tienes esta herramienta, pues es difícil. A día de hoy la tiene todo el mundo. Dejo por aquí en la cajita de descripción un link por el que si accedéis y es vuestra primera compra, recibiréis un 10% de descuento. Algo es algo. Entonces, nada, vamos a empezar. Yo lo que hago es jugar y me va diciendo los errores que voy cometiendo por calles. Lo mejor es verlo. Me da a mí que en este en concreto va a querer apostar pequeño. En este turno en concreto yo diría que le va a gustar apostar fuerte. Tampoco overbet, creo. Pero algo así como... más o menos así. Creo que deberíamos farolear esta mano, aunque no estoy 100% segura. Creo que voy a optar por esta bet. Nada. Obviamente foldeamos, pero vamos a ver cuál es el... Vale, es overbet o check. La verdad que era bastante difícil esta en concreto. Tú juegas, ¿ves? Aquí te dice qué es lo que hace en porcentaje de las veces y luego tienes diferentes tipos de sizings. Esto también lo puedes simplificar aquí. Puedes poner, por ejemplo, si pones agrupado, te dice subir pequeño, medio, subir grandes. Y luego también puedes poner el número de mesas, si quieres 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas. La verdad es que es súper completo y esto es solo la práctica porque luego también tienes el estudio. Podéis ver qué hace con cada mano, con cada combo, con el rango en general. Bueno, esto es ir trasteándolo, pero es súper intuitivo. Pues yo recuerdo la primera vez que lo usé, no había visto ningún tutorial ni nada y se puede usar de manera optimizada muy rápido. Sí que es verdad que si quieres verte algún tutorial habrá en YouTube para poder explotar al máximo todo el potencial, pero bueno, yo solamente 748 manos porque lo estoy haciendo hace relativamente poco, son 2100 movimientos. La verdad que tengo un buen porcentaje porque haber hecho 48 blunders en 2000 movimientos no son muchos. Y bueno, teníamos hasta ahora mismo 139 inexactos. Acabamos de cometer uno en vivo y en directo. Así que bueno, ahí os dejo el link. Voy a estudiar un rato. Luego nos vemos. Os estoy hablando hoy mismo, el domingo, día que saco el blog. Comentaros que, bueno, cualquier duda que tengáis con GTO Wizard me lo podéis dejar en los comentarios. Incluso si queréis que toque algún tema del póker, que os surja alguna duda en futuros blogs como este, también, que yo los leo todos y contesto. Ahora, el día 16 de mayo, estaré yéndome a Barcelona para jugar el 888 Live. La verdad que me hace muchísima ilusión ese torneo y, sinceramente, es un reto que tengo que hacer algo en este torneo porque... he hecho en todos los 8 lives, he hecho en todas las ciudades de España prácticamente, pero en Barcelona nunca he conseguido nada. Y eso que fue mi casa durante un año, estuve allí grindando de manera regular y obviamente Cash pues sí que me fue muy bien y lo pasé genial y ese año lo disfruté al máximo. Pero en cuanto a torneos,
Así que yo recuerde, he estado pensando y creo que no he hecho ningún buen resultado. Tengo como reto que en este festival por lo menos un buen resultado en el main. Espero veros a muchos por allí, ya que es aquí en España, en casa, y va a ser un torneo muy guay con mucha gente. Del 8 al 20 de mayo, yo iré el 16 y luego está Vegas, que Vegas ya tengo del 18 de junio al 18 de julio. Voy a dejar por aquí la lista de Vegas de 2023, que encima, nada más llegar, gané el primer torneo, increíble. Es una lista de reproducción que está por orden. Hice un buen trabajo, tanto allí como después en postproducción editándolos. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nada, porque mira, hoy es domingo y te subo el vídeo, así que normalmente subo lunes y no todos, entonces tienes que estar suscrito porque ni yo sé cuándo voy a poner vídeo y te tiene que avisar YouTube. Además es gratuito. Nada, daros las gracias a todos por el apoyo al canal, por ver los vídeos y por recibir tan buen feedback como siempre recibo. Un besito muy fuerte a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.